De mañana en 8 cierran las campañas, entonces a 10, 11 días de la elección recta. Finales, Rachabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Y en el preludio, el tercer y último debate, la concentración muy nutrida de la Marea Rosa. ¿Cómo ves las cosas, A ver, César? estamos creo que en un momento ya decisivo, más allá del tema de encuestas y del quién está adelante o no. Lo que queda claro es que la estrategia que Xóchitl Gálvez eligió, pues sin duda fue la acertada. O sea, está una concentración masiva, no solo en la Ciudad de México, sino en otros lados, conectada con un debate en donde, pues, simple y sencillamente, no es que haya aparecido como la gran triunfadora, pero te generó una especie de ola que empieza a dar la vuelta a la posibilidad finalmente de que haya una especie de, digamos, voto de oposición fuerte en la ciudadanía. Al final se trata de conectar con los suyos y entusiasmar a los suyos. Y luego tienes a alguien como Claudia que de alguna forma repite el mismo guión, pero además empieza a declarar ahí en algunos programas que le preguntan sobre si va a reconocer el triunfo si es que ella no lo obtiene y se va por la tangente otra vez diciendo no, que el pueblo va a decidir, etc. O sea, aunque está arriba en las encuestas. Ese es el punto. Si tú estás tan arriba en las encuestas, no generas una estrategia común. Pero bueno, vamos a ver quién tiene la razón, eso el 2 de junio. Lo que queda claro en este momento es que esta disputa entre dos, en donde el presidente está en medio y está participando, se va a decidir el 2 de junio para o mantener esto que hasta ahora hemos vivido durante los últimos 5 años o tratar de reconstruir un modelo democrático con otras condiciones, en otra situación y rescatando, por supuesto, esta idea de una ciudadanía que no puede ser catalogada o manejada como si fuese ese concepto de pueblo, en donde no hay una voluntad ciudadana, hay él o los que se asumen como sus representantes y por lo tanto pues el tema de las elecciones son, como alguien dijo, un mero trámite. Un mero trámite. Lourdes, ¿cómo es? Pues veo la gente que se está animando, ¿no? Que hemos visto el segundo debate, ha sido histórico la cantidad de gente que lo vio, 10.5. El tercer debate bajó a 9.5, pero fue todavía 1 millón más del primer debate. Es decir, la ciudadanía de alguna manera está involucrada en qué está pasando y ya a ellos no les importa si el INE lo hizo bien o no, o si las preguntas nos gustaban o no nos gustaban los formatos, la gente lo está viendo. Vimos la concentración en donde, te dice la gente del frente, llegamos a pensar que había que cancelarlo, porque en la mañana, cuando estaban los maestros del CENTE y no te dejaban pasar, muy tempranito, por ahí de las 8 de la mañana, todavía, o sea, desde la noche estaban con esto de decir, cancelamos o no cancelaron y salió espectacular esa concentración, la cantidad de gente, y como lo dijo Taboada, nunca pensaron en Palacio Nacional que la clase media podía salir a marchar y tomar las calles. Y vaya que ya les gustó, primero defendieron al INE. Tienen 2 años haciéndolo. No, pues primero defendieron al INE, después la Suprema Corte, ahorita sí ya. Y creo que lo que es importante destacar de las encuestas mayormente, si dan a Claudia o no como ganadora, es el 30% de los encuestados decide hasta los últimos días por quién va a votar. Pues hay mucha gente que va a votar y aún no ha decidido por quién lo va a hacer. Y todavía por eso están viendo y por eso están interesados. Eso es histórico. Y además nada más hay que otra vez analizar lo que habíamos dicho en otras ocasiones, el nivel de rechazo, o sea, la cantidad de gente que simplemente no contesta. Y ese es un problema metodológico. Que decide no contestar la encuesta. Es que dicen que en los regímenes autocráticos como en el que estamos y que la gente dice, si yo recibo un programa social, pues no sé quién me está encuestando y prefiero yo decir que voy a votar por el oficialista. O sea, no, el voto oculto todavía no te lo saben decir. Y ojo, ¿quién sale a votar? Que creo que eso es bien importante. La gente que está feliz no sale a votar. Sale a votar la gente que está enojada. El voto de castigo, cuando sale más del 60% de la población, no se queda el partido en el poder. ¿En el 21 dirías, en la Ciudad de México? ¿Te pasó en el 2000? Salimos de 63% y no se históricamente es 62, 63% en las últimas 5 elecciones presidenciales. Cuando fue Calderón fue el 57%.
Y con eso es la única vez que tienes que se quedó el mismo partido. O sea, del PAN de Fox se quedó el PAN de Calderón. De ahí te fuiste al 60 y tantos y llegó Peña, y de ahí te fuiste al 60 y tantos y llegó Morena. Entonces, la gente que sale a votar es la que está enojada. Y por eso es que andan tan nerviosos tanto el Palacio Nacional como la candidata. ¿Cómo ves tú las cosas, Rogelio? Pues 97 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el padrón, es una elección monumental. Vamos a elegir, no olvidar, además del presidente de la República, la presidenta, que seguramente será. Vamos a elegir todo el Congreso Federal, vamos a elegir a los congresos estatales, salvo uno, Coahuila, y todas las presidencias municipales, salvo dos, de Veracruz y Durango. Eso significa que estamos hablando de 20,000 cargos de elección popular. Pero nos hemos focalizado en la elección presidencial porque es la noticia nacional. Y me parece que ahí está inmerso este voto cruzado, el voto que va a incidir en las entidades donde está teniendo un gran castigo el partido oficialista. ¿Tú crees que puede haber voto cruzado? Sí. Sí, sin duda. Revisar, digamos, lo que va a ocurrir en lo local, sobre todo en las 9 entidades que tendrá elección de gobernador, incluida la jefatura de gobierno, ¿nos puede dar un poco de luz? La Ciudad de México, sin duda, es un voto cruzado, me parece, porque la Ciudad de México ha sido, desde hace ya unos 20 y tantos años, ha sido una ciudad muy política, donde su voto lo razona y generalmente ha sido un voto contra lo que es el país. Esto es, ahí que tuvimos a Cuauhtémoc Cárdenas y ahora tenemos la posibilidad de que se reafirme o no a un partido de izquierda o se regrese a una tendencia más ciudadana, yo no diría derecha. Y este voto cruzado en Veracruz, déjame regresar al voto de Veracruz, donde se está habiendo problemas, por supuesto que Morelos, e incluso en algunos estados donde parecía que había un poco de confort, Guanajuato no parece serlo, Jalisco, que ahí estará el tema. Y es que a estas alturas, salvo Tabasco y Chiapas, parece que las demás, y quizá Guanajuato, Yucatán para el PAN o para la Alianza, pero y Tabasco y Chiapas para Morena, salvo esas, todas las demás pueden caer en uno o en otro. Y en efecto es así, entonces parece que se cierra la elección, las encuestadoras estarán a prueba. Tenemos que hablar de alguna regulación postelectoral si las encuestadoras, esos 25 o 30 puntos no lo son. En mi consideración estamos en una votación mucho más cerrada a nivel presidencial y las locales muchas están en el aire, quitando Chiapas, quitando Tabasco, que parecen muy perfiladas, las demás están cerradas. Ahora decían, ya hay más entusiasmo en la gente, hay más efervescencia. ¿Sí la hay, en serio? ¿O la gente está fastidiada ya? Porque tenemos en campaña, ¿cuánto les gusta? Mucho 3 tiempo. años. Pero siempre cuando tienes una elección que aparece disputada, y más polarizada como esta, hace que las dos partes participen, sean digamos, un elemento que jala gente. Es cierto que los que están felices a lo mejor no van, son cómodos, pero también hay un aparato de Morena que tiene capacidad de movilización. Y de repente lo prendes y tienes un nivel, o sea, ¿cuál es el miedo? El miedo que se tiene es, por supuesto, el choque de las dos fuerzas. El miedo que se tiene es el tema de las elecciones donde el crimen organizado dicen ya votó o tiene el control, por ejemplo. Hablaban del voto cruzado, por ejemplo. Hay acuerdos en el tema de Movimiento Ciudadano que desespera, que hace Maines ahí, etcétera. Pues en el caso de Jalisco parece que el asunto está bastante armado. En esta votación, Pablo Lemus... Bueno, no hemos visto a Enrique Alfaro, que es el líder de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y que no se nos olvide que todos los diputados electos de Movimiento Ciudadano son electos por Jalisco. No hemos visto a Enrique Alfaro levantarle la mano a Jorge Álvarez. No, en lo absoluto. Ni no lo va a hacer. Ni sacarse una fotografía. No lo va a hacer porque esa es la apuesta. El problema es que la franquicia de este partido, que es de Dante, parece que le aparecieron ahí pues alguien que quiere usufructuar el negocio y quitarle una buena parte, y ya se lo quitaron. Por el otro lado está el del norte, Samuel García, que estamos metidos en problemas. Creo que Movimiento Ciudadano se le han dado desprendimientos importantes en la Ciudad de México, se le pasaron algunos a Morena y otros... Bueno, ayer declinó una candidata de Movimiento Ciudadano por el candidato de la 4T en la alcaldía de Nueva York. Así es esa. El caso del Partido Verde en Sonora con Manlio, en donde de repente ya está con Manlio y cuando tú empiezas a ver ese tipo de movimientos, cuando tú ves que el asunto está mucho más cerrado, tiene sentido esta idea de
que alguien como Movimiento Ciudadano diga, espérate un momentito, no vaya yo otra vez a equivocarme como me equivoqué en el 2018, que fue la única en donde Movimiento Ciudadano no fue con López Obrador y fue la única en la que ganó. Sí. Y entonces hoy lo que están viendo es, pues, ¿para dónde nos movemos? Porque en una de esas, pues, terminamos ahora sí que fuera totalmente de la jugada y del negocio, que es lo que les interesa. Pues sí. Me dejas, yo no estoy tan de acuerdo contigo de las 9 que tenemos ahorita en disputa. Sí creo, y coincido, claro, Tabasco y Chiapas sí son de Morena. El voto cruzado solo lo veo en Jalisco, con Lemus y con Xóchitl. Y de ahí, o sea, Yucatán es del frente, Guanajuato es del frente, la Ciudad de México va a estar cardíaca, pero lo veo en el frente. Lucy Mesa, que es la candidata de Morelos, era de Morena y la jalaron y va muy bien. Nos queda Veracruz, que es o sea, la Zacatecana no está levantando y está enojadísima porque no la quieren. Y Puebla capital sí es del frente, pero Puebla estado, esa es la única que yo veo que está en el aire. Ahora, hay que añadirle ahí nada más el asunto Chiapas, que dicen. Chiapas es me decía alguien... ¿En Chiapas va a haber condiciones para votar? En Chiapas pueden anular la elección. O sea, en Chiapas y en los niveles... No en todo el estado, pero en buena parte, porque hay partes en donde... Hay miles de desplazados, hay lugares donde no entra la autoridad, hay disputa donde entre ni siquiera van a poder instalar casillas. Han matado candidatos en las últimas semanas. Ahí hay un problema muy, muy serio que tendrán que decidir. Obviamente las encuestas te aparecen Morena muy alto, pero ahora sí que su principal problema es cómo aterrizas para que en ese lugar en donde la oposición no juega, el crimen organizado te haga o no te haga pedazos la propia. Ahora, revisando esto que mencionabas, Rogelio, Lourdes, lo que decía Serra, por la composición del Congreso se antoja ya, digamos, mucho más equilibrada. Esto de el plan C que ha planteado Morena, en donde buscan la mayoría calificada y tener 2/3 partes, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, con lo que están planteando, se antoja ya muy, muy difícil. Eso no parece ser, sería bueno para la República, para la vida democrática, porque asumiendo el escenario que se ha venido diciendo, estemos o no de acuerdo, el escenario donde aparentemente gana Morena la presidencia, bueno, necesitamos un Congreso que equilibre. Necesitamos a una Cámara de Senadores que realmente sea un contrapeso y una Cámara de Diputados que pueda detener esas reformas constitucionales, que no es que no querramos un cambio, pero no puede ser abrupto, así. Entonces lo de las 2/3 partes se ve muy difícil. Y el otro tema del voto cruzado, quisiera reflexionar con Lourdes. Mi punto es y el mejor ejemplo es Jalisco. Jalisco es de Alfaro. Sí. Y el voto por la gubernatura es por Alfaro porque ha trabajado muy bien, ha construido perfectamente bien. Pero el voto a la presidencia no es para Maínez. Sí, no. Y ese voto que no es para Maínez, que no será naranja, ese es un voto que está en el tono del frente o está en el tono de Morena. Disputa, digamos. Y ese es el voto cruzado, en donde parece que podría decantarse más hacia la frente, en Jalisco. O sea, lo que dice voto cruzado favorable al frente. Se va a repetir en la gubernatura, todo apunta a que repetiría, pero no va a ganar Maínez en ese territorio las preferencias. Mi visión de voto cruzado es esos votos en esos estados, en esos bastiones regionales, donde quizá está muy clara la gubernatura, donde va a ir el voto de la presidencia. Claro, pero el caso de Jalisco es muy, muy, muy claro, porque tú ves, por hay ejemplo, espectaculares, que traen a Lemus dos, y pero lo interesante es que la candidata del frente aquí, ahí no pinta. No pinta. ¿Qué es lo que está pasando? Pues muy sencillo. No llega ni al doble dígito. No, o sea, obviamente ese voto va a ir para Lemus. Es el voto de la alianza para Lemus, sin duda alguna. La gente quiere continuidad ahí. Quiere continuidad y la estrategia de la alianza fue decir, señores, hay que cubrir las formas, pero Lemus tiene que ganar y Alfaro, Lemus nos van a cumplir apoyando a Xóchitl. Dudo mucho que allí haya algún tipo de posibilidad para Morena en términos de ganar partes importantes, precisamente por ese contexto de voto diferencial. Ahora, hay estados que pesan más, hay estados que tienen mayor relevancia. El Estado de México, por supuesto, la Ciudad de México, Jalisco es un estado también con una presencia importante, Nuevo León, Puebla, Veracruz. Digamos, esas entidades sí pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. No porque los otros estados no sean relevantes, pero Colima, Nayarit, tienen
Aguascalientes tienen padrones más pequeños. Guanajuato tiene un padrón también muy importante. Es un estado con mucha población en edad de votar. Eso también va a ser un factor importante. Ese va a ser un factor, y justamente hablando de eso, ve lo que está pasando en Nuevo León. Ve lo que está pasando con la señorita y con la señora Fosfo, que pues parece ser que ya el Fosfo ya se les apagó y que se la va a llevar a Adrián de la Garza, el priista. ¿Monterrey? Sí. Bueno, si no gana Mariana Rodríguez la alcaldía de la capital del estado, donde su esposo es gobernador. Que se lo van a llevar a juicio político. Es que después de lo que pasó en el debate y lo que ha habido con su marido, pues evidentemente, pero como dicen, el que se lleva se aguanta. Ella quiso postularse para ser la alcaldesa o presidenta municipal, pues el que se lleva se aguanta, y no está levantando y la gente está enojada. Creo que hay 3 sectores de votantes que valdría la pena identificar. Aquellos que se han polarizado, porque nos han polarizado, diría el 1 y el 2, los que están en contra de López Obrador y los que están en favor, muy marcadamente. Sí. Y hay un tercer bloque. Ya decidieron su voto. Y el tercer bloque de votantes son aquellos que están hartos de esa separación. Esos son el 30%, quizá más, de los que pueden decidir la elección. ¿Y esos quiénes son en su mayoría? ¿Jóvenes? Son jóvenes que ahora hay que... ¿Y esos salen y votan o no tanto? Esos jóvenes no se pronuncian tanto. Es una juventud que se mantiene callada, que no atiende a las encuestas, pero que sin corrillos sí se les escucha hablar. Los jóvenes están hablando y están más emocionados que hace un mes, que hace 2 meses. Y tengo que reconocer que quizá el factor Álvarez Maínez o los enfadó o los hizo entrar. Y que las ofertas de Xochitl Gálvez quizá alentaron, para bien o para mal, y quizá donde está ausente el llamado es en el partido Morena. Ahí los jóvenes parece que no han encontrado un eco, pero es posible que algunos sean duros. Ahí van, digamos, adultos mayores. A ver, Lourdes. Yo sigo dando lata, ¿verdad? Pues soy mujer que no la hace de todos es hombre. No, ¿y las mujeres? Las mujeres somos el grupo más importante, somos las que más salimos a votar, las que pesamos más en el padrón además. Y un punto importantísimo, sí, los chavos están emocionadísimos con Maínez bailando en las discotecas. De ahí a que vayan a votar por Maínez es otra historia totalmente diferente, porque ya estamos en el tema del voto útil y Maínez no va a ganar. Los jóvenes van a ir a votar porque sus papás los van a llevar a votar. O sea, si es acaso. ¿Tú crees? Esa es la parte en donde... quiero ver si los papás convencen... Sí, pues te voy a explicar nada más rápidamente. Los papás tienen la posibilidad, en un escenario de esta naturaleza, de hacer proselitismo, y el más cercano es el de los hijos. A ver si me hacen caso los míos. Y solo Gibran va a ir a votar por Maínez. Gracias, Rogelio. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Gracias, Ezra. Hasta mañana, pasen bien. Y Juan San...